Llega a Duro de Domar el analista político que mejor entiende lo que está pasando. Una voz que nos explica de manera sencilla este mundo tan complejo. Un GPS infalible que nos lleva a recorrer los conflictos en el viejo continente. Hoy nos marca el camino Mario Weinfeld. Mario, querido, muchísimas gracias por venir. Primero quiero mostrarte la tapa del Diario de la Nación el día de hoy para que la podamos ver juntos. A ver, si la podemos ver. La tapa de la Nación, donde está ahí un globo donde dice, antes era Argentina, ahora es Grecia, mañana no se sabe exactamente qué va a ser. Estos fueron, y después Grecia aprueba el ajuste y alivia a todo el mundo. Y las fotos que ilustran eso son todas fotos de represión. Un título, la verdad, que para la historia. Claro. Casi todo esto lo que patentiza, digo, en Grecia se aprobó efectivamente el ajuste con la población en la calle, con movilizaciones grandes, con un grado de represión importante para un país europeo, democrático, digamos, de hace unos cuantos años. Hoy mismo en Inglaterra hubo una huelga de empleados públicos como no había de tiempo de Margaret Thatcher. Recordemos Margaret Thatcher, más o menos época de las Malvinas, o sea, hace 20 y pico de años. Europa está en Europa, los países de zona euro como Grecia, los países que no son de zona euro como Gran Bretaña, están en una situación dificilísima en la cual básicamente la lógica de los mercados choca con la lógica de los sistemas democráticos. Lo que dice ese titular es ¿qué es el mundo que se alivia? Es el mundo de la dirigencia política en buena medida y de los sectores financieros. Una cuestión que nosotros conocemos. ¿Cuál es el mundo que no se alivia? El de los empleados públicos que los rajan, el de las personas comunes, el de los jubilados que ven que les prorrogan los plazos, el de los deudores hipotecarios que están enterradísimos. Es decir, en definitiva hay una contradicción gigantesca en este sentido y el otro. Y lo que uno observa de Grecia, que es un país que puede contagiar, dicen los que saben, yo en esto hablo un poco mirando lo que dicen personas que saben mucho más que yo, Grecia puede contagiar, ¿no? Es decir, una caída de Grecia podría contagiar a los países débiles de Europa, que en este caso puede ser Portugal, puede ser Irlanda, puede ser España, que es el más grande de esos y el que más preocupa. Y entonces uno se pregunta, en este caso, dice, ¿por qué presionan tanto a Grecia, que es un país chiquito? Digamos que la guita que debe Grecia, que es una locura para el patrimonio griego, para el PBI griego, para la capacidad de sacrificio del pueblo griego, para la comunidad europea tal vez sea, no digo que sea un vuelto, pero no es tanta plata. Y cuando uno lee los medios europeos, cuando uno lee los medios que también titulan como esto, porque uno lee el diario El País de España, por ejemplo, que es de pátina socialdemócrata, digamos, supuestamente. Como el gobierno griego también. Sí, también, dice lo mismo, o sea, dice en definitiva... Qué alivio, ¿no? Me hace acordar al megacanje. Claro. Que el alivio al megacanje después track. No, espectacular. Entonces, cuando se habla de todo este tipo de responsabilidad, en definitiva, ¿qué se está planteando? Me parece. En definitiva, que los pueblos deben pagar los errores que han cometido otros y que no debe caerse sobre el poder financiero. Y acá hay algo que me parece que es muy interesante, digo, una hipótesis de uno. Yo creo que Grecia tiene una deuda tan grande respecto de su PBI que, por los mismos números que se conocen, vendiendo todo, salvo la Acrópolis, ¿viste? Dice que van a tener que privatizar solo, salvo la Acrópolis, todo salvo la Acrópolis. Privatizando todo y reduciendo no va a poder pagar, porque la deuda es tanto mayor que su PBI que no va a poder pagar. Y a la larga, Grecia va a tener que realizar pactar una quita de su deuda, como hizo la Argentina. Por eso se toma como modelo la Argentina, casualmente, porque hay un aporte de 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de euros, y privatizaciones por 72.000. El juego, el agua, los puertos, las refinerías, empresas eléctricas, bancos públicos ligados al agro, puertos, aeropuertos, autopistas, todo. Van a privatizar todo, digamos, menos el Acrópolis, como decías vos. Esa historia un poco más o menos, a ver, vender todo para pagar la deuda, esa historia seguramente a ustedes le debe sonar, a los televidentes y a vos, digamos. Claro, e insisto, seguramente haciendo eso, que la Argentina a su modo lo hizo, inclusive lo anticipó, digamos, porque privatizó antes de su, digamos, para ir tapando las famosas joyas de la abuela, no va a poder pagar. ¿Por qué a Grecia se le hace pagar tanto? Porque no quieren que siente un precedente. Y ese precedente, a su modo, la Argentina lo planteó.
Lo que es interesante, o sea, lo que es interesante en comparación es ver cómo la Argentina, en un momento de su historia, un momento muy desdichado, porque Argentina pagó muchísimo por el default, pagó muchísimo por la devaluación. Un costo social fabuloso. Histórico, digo, tremendo, que todavía se está sintiendo y todavía se está padeciendo. Es decir, no fue gratis, pero en definitiva la Argentina adoptó una decisión soberana que a los poderes del mundo no les gusta. Y la renegociación de la deuda también, ¿no? Con una quita del 70%. Claro, por eso, cuando la Argentina discutió la deuda y obtuvo una quita de ese tipo, fue el Jaimito del sistema financiero mundial. Sí. O sea, hizo algo que no se podía hacer. El mal alumno. El mal alumno, el desafiante y demás. Cuando se habla del viento de cola en la Argentina, por ejemplo, no se toma en cuenta esa negociación que contradice toda la lógica de los poderes internacionales, ahí lo vemos, los poderes económicos y los poderes mediáticos, que en algunos lugares suburbanos del mundo, como somos nosotros, se dicen que no existen. Pero fíjate si existen y cómo van de conjunto. Bueno, muy interesante, Mario. Es un reflejo un poco, y es por último para decir, es increíble cómo la Argentina se transformó en una referencia en el mundo, digamos. Sí, para bien para algunos, para mal para otros. Porque muchos están reclamando, hagamos lo que hizo Argentina. Sí, ojo que eso fue porque nosotros llegamos a nuestra crisis antes que los otros, porque hicimos las cosas muy mal. Esto también se tiene que considerar. O sea, no es que fuimos los piolas que anticipamos el mundo. Ante una catástrofe encontramos una coyuntura y un gobierno adecuado, por lo menos para pagar la menor cantidad de costos posible. Muchas gracias, Mario. Es muy interesante la situación en Grecia.